Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gustavo Tolosa y hoy vamos a tener una charla muy linda con un invitado de honor. Me gustaría que si pueden escribir en la chat o si quieren de dónde son, de dónde se están conectando, sería maravilloso. Un poquito les cuento acerca de mí en caso de que sean personas nuevas a este canal de YouTube o al sitio web de Plantemus. Mi nombre es Gustavo Tolosa. Soy doctor, pero en música, no soy doctor en medicina. Y hace ya 7 años que transformé mi salud, cambiando la forma de alimentación, perdiendo peso y retomando la salud nuevamente. Así que muchas gracias por unirse hoy a nosotros. Me gusta una de las cosas, además de ser músico, concertista de piano y enseñar y dar conciertos, también soy maestro en lo que respecta a cómo ayudar a una persona a cambiar su forma de comer, siempre, obviamente, bajo el control de un médico. Muy bien, entonces hoy tenemos a un invitado especial que se llama Dr. Antonio Soler y es un médico con más de 12 años de experiencia clínica en medicina de atención primaria y urgente, medicina ocupacional y 5 años dedicado a la medicina y nutrición basada en alimentos integrales y plantas. Obtuvo su título de medicina en la Facultad de Medicina de Ponce, en Puerto Rico, en el año 2007 y completó su pasantía de medicina en el año de transición en el 2008 y completó su pasantía de medicina en el de transición en el 2008 en el Hospital Damas. Es diplomado de la Junta Nacional de Examinadores Médicos desde 2010 y miembro activo del Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida desde el 2016 y completó una certificación de nutrición a base de plantas del Centro de Estudios de Nutrición de Colin Campbell. En su compromiso por encontrar una verdadera salud y después de un arduo viaje personal durante el cual se enfrentó a la debilidad física y a encontrar una salida exitosa, descubrió la medicina y la nutrición a base de plantas en el año 2015. Después de presenciar una verdadera curación y bienestar en sus pacientes y en él mismo, se ha comprometido plenamente a llevar este conocimiento, conciencia y práctica a la medicina de atención primaria y al resto del mundo. Y desde el año 2017, el doctor Soler se ha desempeñado como médico en el Centro de Salud True North, que está en California. True North es uno de los centros líderes a nivel mundial en nutrición vegetal y ayuno de agua. Ha dado conferencias el doctor Soler en varias ciudades de California, como así también en Puerto Rico y Colombia. Y bueno, el doctor Soler disfruta de ser productivo y creativo mientras trabaja en un escritorio de pie, entrenamientos en bicicleta, bajo techo, meditación, lectura, especialmente espiritualidad, astronomía, desarrollo personal y psicología positiva, y también ver deportes. Es completamente bilingüe en español y en inglés y está ansioso por ayudar a otros en su misión de guiar su viaje hacia una mejor salud, energía y vida. Entonces, le voy a pedir al doctor Soler acá que si puede prender su cámara y su micrófono, a ver si lo podemos traer de vuelta. Ahí está. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos todos. Y bienvenido, doctor Antonio Soler. ¿Cómo está hoy? Muchas gracias. Estamos todo bien y todo en orden. Gracias a Dios y gracias al universo. Bueno, muchas gracias, porque yo sé lo ocupado que está. Muchas gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros hoy.
como músico, le quiero algo interesante, le quiero mostrar. Yo no sé si usted sabe que hay un compositor muy famoso que se llama Antonio Soler. Y es un compositor del periodo barroco, y en algún momento en uno de estos videos voy a tocar una de sus obras. Así que, en fin, me pareció algo interesante. Sí, yo sabía de eso, sería bien curioso, ¿verdad? Escuchar una de esas piezas en uno de estos live. Bueno, cuéntenos, doctor Soler, un poquito de su trayectoria y de este lugar maravilloso. Obviamente nos hemos visto, conocido en True North, y yo he estado varias veces, este lugar tan increíble que se llama True North. Y bueno, y después entraremos al tema de hoy, que es hablar un poquito de esto que nos tiene a todos, de lo que lo tenemos en la mente, que es el coronavirus. Y bueno, y esperemos de que mejorando nuestra salud, la chance de contagiarse, bueno, o de superarse si nos contagiamos, sea mejor. Así que le dejo toda la palabra para comenzar. Y muchas gracias. Claro, bueno, primero que nada, agradecerte, ¿verdad?, la oportunidad de ¿verdad?, brindarle esta información y educar a todas las personas que sintonizan, porque ciertamente hoy más que nunca es esencial que nos conectemos a información que sea basada en evidencia, que muchos de nosotros como médicos y como científicos arduamente trabajamos realmente por el bienestar de las personas. Sé que hay muchas narrativas que hablan de que hay muchas conspiraciones que quieren acabar con nosotros. Y si bien es cierto que el ser humano por naturaleza intrínseca y los gobiernos no son perfectos y hay sus cosas que ocurren, siempre es importante comunicarnos a fuentes que de verdad tengan el mejor interés y la ciencia primero que nada. Nada, la historia mía es un poco larga y no queremos abundar mucho más de lo que ya hablaste, pero pienso que si hay un punto importante que creo que me ayudó a hacer la transición fueron dos cosas. Si bien soy médico, fui paciente también, estando en mi último año de escuela de medicina, porque tuve una lesión significativa en una de mis coyunturas, en una de mis rodillas. De pronto, de modo que me tocó ser paciente y pasar por cirugía muy temprano en mi carrera. Y como muchas veces ocurre, no es lo que esperamos y tenía mucha inflamación en esa rodilla, a pesar de que estaba tomando los medicamentos y siguiendo las terapias. De modo que eso como investigador, ¿verdad? Mi naturaleza como científico e investigador me llevó a hacer una búsqueda personal de dietas antiinflamatorias porque sabía que había maneras que podía mejorar la situación siendo tan joven. En aquel momento tenía apenas 27 años y bueno, el dolor y enfrentarte con una incapacidad, aunque fuese parcial, pues algo que puede ser bien traumático. El cuento largo o corto es que eventualmente encontré la maravilla de lo que es una dieta integral basada en plantas, libre de productos procesados, y cómo esto no solamente me ayudó a mis rodillas, sino me ayudó a mi estado de ánimo y me ayudó a mi peso y me ayudó a sentirme mucho mejor, con más energía. Obviamente, al descubrir toda la maravilla y toda la ciencia detrás de esto, éticamente sentí la necesidad y el impulso de llevarle esto a no solamente a mi familia, sino a mis pacientes. Creo que siempre tuve en claro que quería tratar a mis pacientes de la misma manera que yo trataría a un familiar cercano mío. Y estando ya detrás de, como podríamos decir, tras bastidores o detrás de las cortinas, viendo lo que pasa en los hospitales con muchos pacientes que están en muchos medicamentos a la vez, ¿verdad? Una polifarmacia, y viendo todos estos efectos secundarios, me constaba que había maneras de no depender por completo. Si bien muchas de todos estos medicamentos, si bien en muchas ocasiones es necesario, sobre todo de manera aguda. Y pues, una grata sorpresa ver que con la alimentación podíamos no solamente prevenir, sino revertir la mayoría de las enfermedades.
sobre todo enfermedades que antes pensábamos que no teníamos remedio, como la enfermedad cardíaca, como el cáncer, en algunos casos, obviamente, ¿verdad? No todos los casos. Y otro paréntesis dentro de esta trayectoria que llevé a través de todos estos años fue que me envolví mucho con meditar. Obviamente mi profesión es una que tiene que, cuando me refiero a meditar, es esa meditación que nos enfocamos en la respiración, y que a pesar de que algunas personas le pueden tener una connotación religiosa, pero en mi caso yo le hice un acercamiento a nivel científico del mismo modo. Y siendo que siempre hemos vivido, y más en los últimos tiempos, en una sociedad bastante ruidosa, donde hay mucho estrés, pues, y sobre todo en nuestra profesión, en la cual pasamos horas y horas lejos de nuestras familias, en los hospitales, pues muy temprano en mi carrera de medicina, de hecho desde mi segundo año de medicina empecé a meditar, y eso estoy seguro que me ayudó mucho para abrir mi intuición y para tener sí, una apertura más receptiva a este tipo de cosas que realmente funcionan y que nos llevan a una salud integral y completa. De hecho, siempre agradezco que como parte de mi formación tradicional en medicina, uno de mis mentores, el doctor Iriarte, nos hablaba de que ya no se hablaba de medicina alternativa, sino medicina complementaria o integrativa. De modo que integramos lo mejor de lo que sabemos que funciona, que quizá no es lo más tradicional, que cómo las plantas nos pueden ayudar, no solamente las plantas, sino el ejercicio, el sueño, cómo integramos esto a ya lo que es la medicina alopática, en la cual dependemos más de pues, tratamientos químicos y cirugías y lo demás. Y creo que sí hay una manera de lograr lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Y nada, ha sido una trayectoria súper satisfactoria, no solamente a nivel personal, pero más aún ver los, entre comillas, milagros que se logran cuando, sobre todo en un lugar como en lo que es mi clínica, donde los pacientes están 24 horas, 7 días a la semana y por un periodo que puede variar, pero logramos resultados que antes jamás pensamos que era posible, o que quizá hubiese resultado de un esfuerzo más allá de este mundo, cuando usualmente a veces es lo contrario, es en la remoción de los obstáculos a nivel mental y a nivel físico que logramos que el universo, que nuestro cuerpo haga su magia. Y nada, ha sido algo de veras genial. Muy bien, muy bien. Sí, puedo dar testificación de que así es. Lo he experimentado en carne propia. Bueno, entonces pasemos, doctor Soler, a hablar un poquito acerca de esto que nos tiene preocupados a todos, porque también, como estábamos hablando hace un rato, fuera de cámara, de la o falta de información o lo que es peor, pienso yo, información que no es correcta, que confunde, y lo noto a diario yo en cualquier parte, que la gente está confundida por tanta mala información. Entonces, bueno, a ver qué nos puede decir acerca de este coronavirus, qué podemos hacer en cuanto a cuidarnos, si hay que usar máscara, guantes, o si hay que lavar esto, qué cosas así, y después qué se puede hacer para fortalecer nuestro sistema inmune, ¿no? Claro. Sí, quiero empezar el primer comentario que quiero hacerte es que es más que entendible el estatus mental en el que estamos todos, porque de la manera que funciona el cerebro humano es que cuando se enfrenta a algo que nunca en su vida se ha enfrentado, es fácil, es tentador encontrar soluciones simplistas o soluciones a veces mágicas para poder resolver ese conflicto que está en el cerebro de algo que nunca ha visto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores de España acá a las Américas, muchas de las poblaciones indígenas, como nunca tenían la referencia de ver personas no solo con tez blanca, sino con armaduras, y ver barcos gigantes, pues
pensaban que eran dioses, ¿no? Y que eran dioses que venían de otro planeta o algo por ahí. Y algo a veces nos está pasando con esto, porque si bien sabemos que a través de la historia las pandemias promedio, al menos cada 100 años, ocurre algo así, que para la sociedad, que hay una alta mortalidad por enfermedades infecciosas, tampoco es difícil vivir 40, 60, 80 años y nunca en tu vida te enfrentaste a eso ni generaciones anteriores. Y obviamente ahora mismo no tenemos la documentación sí tenemos algo de documentación, pero la mayoría no tenemos ni siquiera a nuestros abuelos vivientes para que nos cuenten qué pasó. La última vez que pasó esto, de hecho, hace más de 100 años, en 1918. Así que es normal, en parte, es normal que sobre todo personas que no tienen un trasfondo científico sospechen o creamos en teorías o en orígenes o en cosas que pues realmente no van de acuerdo a la data científica que tenemos. La realidad es que los que conocemos la ciencia de la epidemiología, los que estudiamos medicinas, conocemos que hace tiempo nos tocaba esto. O sea, porque cada cierto tiempo, cada ciertas décadas surge una cepa de virus que se transmiten a nivel respiratorio, como en este caso lo es el coronavirus, el último fue la influenza, y que está íntimamente vinculado al hecho de que vivimos en una sociedad industrializada en la cual la transportación es mucho más rápida, en la cual por el hecho de que vivimos más íntimamente cerca a animales que se crecen de manera industrializada en volúmenes que jamás en la vida vimos, billones y billones y billones de animales que se crecen y que actúan como reservorios, ¿verdad? Como reservas de diferentes virus que mutan, virus y bacterias que mutan generacionalmente a niveles exponenciales cuando lo comparamos con nosotros. Nosotros, una generación de ser humano es aproximadamente 20 años en lo que la próxima generación viene, mientras que muchos de estos virus y bacterias son múltiples generaciones en un solo día. O sea que tienen una capacidad exponencial para poder mutar y desarrollar cepas nuevas que nunca jamás habíamos visto. De modo que no es, a nosotros la comunidad científica y médica no nos sorprende para nada que esto esté ocurriendo y de hecho tenemos suerte de que la mortalidad aparentemente no es tan alta como originalmente pensábamos. Así es que nada, con ese trasfondo quiero fomentar el hecho de que cuando vayamos a buscar información, busquemos información de fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, el CDC acá en Estados Unidos o fuentes médicas que tengan las validaciones en términos de licencias y lo demás. Habiendo dicho esto, nada, paso al segundo punto que me preguntaste o la mencionaste, que cuáles son las mejores maneras de poder prevenir y de poder, ¿cierto? Sí, doctor, me gustaría hacer un paréntesis antes de empezar. Claro. Porque algo que dijo es muy importante. Bueno, para nosotros que ya vivimos de esa forma, de otra forma que no nos alimentamos con productos animales, es normal. Pero es importante, pienso yo, subrayar acá que la forma en que estamos, que la industria de hoy en día de la carne y de los lácteos no es algo natural, es algo de la industria. Y nunca, como acaba de decir, nunca ha habido un número pero tan grande de animales, billones, que están siendo criados con el único propósito de comerlos, entre paréntesis, sin ningún motivo, porque podemos vivir sin comida animal. Pero, y eso es causa, porque los animales, por la mayor parte de la historia del mundo, ha estado, ¿no es cierto?, afuera criándose en lo salvaje, no han estado confinados a estos lugares. Me gustaría que una vez más nos diga, cuando tantos animales están
en lugares encerrados. Eso multiplica, pienso yo, la posibilidad del desarrollo y la expansión de estos virus. ¿O estoy equivocado? No, absolutamente. O sea, la biología, fíjese que yo me recuerdo una de mis clases que más me impresionó desde mi bachillerato en biología, que también cuento con eso, es la anatomía comparada. Y la anatomía y la fisiología de los mamíferos, que es la mayoría de los productos animales que consumimos, como son las vacas y los cerdos, etcétera, es bien similar. Figúrate que la mejor manera que puedo presentarles esto para que el público lo visualice, y el detalle es lo que mencionaste. Antes quizás era una granja que su abuela tenía 2 o 3 gallinitas y un cerdito, pero en inglés le llaman los CAFOs. No sabría cuáles serían las siglas en español, pero son estas operaciones hiperindustrializadas en la cual el único propósito es el volumen. Y de manera que el público lo pueda visualizar, imagínense que en la casa promedio viven 4 o 5 personas, ¿verdad? Seres humanos. Imagínense si en la casa promedio, ahora para ahorrar espacio, porque necesitamos, ¿verdad? No hay muchas casas en donde poner las personas. Literalmente en una casa promedio viviesen, literalmente, visualícenlo así, 40 personas, 60 personas, que apenas se pueden mover, que no tienen solamente el mismo baño, solamente un baño para poder hacer sus necesidades, y se están haciendo las necesidades todo el tiempo encima porque no hay espacio, no pueden salir afuera, los tenemos encerrados en esa casa, como ocurre en la industria. Entonces, eso va a crear menos oxigenación porque hay pobre circulación. Entonces, eso va a crear unas condiciones prácticamente ideales para que agentes patógenos. Entonces, eso va a ser mucho más estrés. Las personas no van a poder dormir bien. Eso básicamente produciría, en el caso de los seres humanos, y lo produce en el caso de los animales, unas condiciones ideales, perfectas, para no solamente crear organismos patógenos, sino que aumente la carga y aumente la capacidad de reproducción entre los reservorios, que en este caso serían los seres humanos, o como sabemos que ocurre en los animales. Así es que como ocurren esas capacidades sanitarias bien reducidas, se da este tipo de fenómeno. Por ejemplo, es muy conocido que por mucho el principal consumidor de antibióticos, al menos acá en los Estados Unidos, pero no me sorprendo que sea en el mundo, es la industria animal, porque ellos lo conocen, y de la única manera que pueden mitigar un poco esto es simplemente dándole antibióticos a estos animales, no importa si tienen documentada enfermedad o no, porque saben que es la única manera de que pueden mitigar un poco este problema. Y el problema es que entonces la mayoría de la gente esto está creando también el problema de la resistencia a las bacterias, porque se están creando organismos que, como mencionamos antes, están mutando rápidamente y volviéndose resistentes a estos antibióticos. Sí, muchas gracias por esa aclaración, porque para mí esto es de suma importancia, para que tomemos un poquito de conciencia, que somos muchos los habitantes en este mundo, y es insostenible que sigamos alimentándonos de forma desmedida de animales. Pero bueno, eso podrá ser la charla de otra, de otra clase. No quería interrumpir, pero sí quería subrayarlo porque esto es muy, creo yo, muy importante. Así que siga nomás. Sí. Ok, bueno, el próximo punto era que me habías preguntado de cuáles son las mejores maneras. Ya tenemos esto aquí, no podemos hacer mucho, ya pasó, ¿verdad? No pasó, está aquí, pero ¿qué podemos hacer para prevenir, para prevenir y para quizás estar más preparado en el caso, en la ocurrencia en que tuviésemos que enfrentarnos con este virus? Bueno, primero que nada, la mejor estrategia es evitar contagiarnos, en primer lugar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gran mayoría de las personas que presentan con complicaciones de este virus son personas de edad avanzada, también se están viendo con casos de personas jóvenes. También el hecho de que haya personas con condiciones crónicas
médicas, o sea, que tengan ya diabetes, hipertensión, etcétera. Sí es cierto que tienden una mayor por ciento a que puedan presentar complicaciones, pero volviendo, también hemos visto casos de personas jóvenes sin condiciones que lamentablemente han padecido devastadoramente de esta enfermedad. Así es que de lo que se habla las autoridades tienen mucha razón en cuanto a que esto es un virus que tiene una capa lipofílica, quiere decir una capa de grasa, y la manera más efectiva de ser el caso en que entrásemos en contacto, sobre todo las superficies, el agua y el jabón es la manera más efectiva de poder básicamente matar o inactivar estos virus, más inclusive que el alcohol o agentes desinfectantes. De modo que es importante, ya lo que han hablado las autoridades, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Que es lavarnos las manos bien. Las medidas de distanciamiento social ciertamente tienen su crédito, porque sabemos que esto es un virus que, según hemos ido aprendiendo, puede sobrevivir en el aire por mucho tiempo, y de modo que por eso es que los gobiernos han tenido que lamentablemente tomar la decisión de mantenernos en estas medidas de distanciamiento social. Y principalmente, bien importante que entiendan que la crítica principal es, bueno, pero el porciento de mortalidad no es muy alto. Sí, no es muy alto, pero recuerden que esto es un virus que apenas un por ciento es nuevo, que no nos hemos enfrentado a él, y aunque es un por ciento pequeño, tiene un potencial bien elevado de abrumar los centros de salud a nivel mundial, que ya ha pasado, como hemos visto el caso de Italia, como hemos visto el caso de la ciudad de Nueva York, y que bien probablemente de todos estos gobiernos no haber tomado estas medidas de distanciamiento social, pues nos hubiésemos afectado con eso. El uso de las mascarillas, la importancia, independientemente, ya sea una mascarilla como esta, que es la quirúrgica, o la N95, realmente no va a ser necesariamente tanto para prevenir que nos dé, pero si todos nos ponemos en cooperación, del mismo modo que todos nos ponemos en cooperación para seguir las medidas de tránsito de automóviles las hacemos porque sabemos que no necesariamente es para salvarse usted, pero es para establecer un orden a nivel de sociedad y que no hayan accidentes cada 5 minutos. Pues lo mismo ocurre con las mascarillas. Usted se la pone para que mientras usted hable, ese particulado de saliva o de partículas de virus que potencialmente pudieran estar saliendo de su boca no salgan y se queden consigo. Entonces, tenemos que entender la importancia de usar las mascarillas, porque eso no importa dónde estemos, excepto que usted esté en su casa, obviamente, porque va a estar ya con personas con las quienes convive a diario, pues es importante mantener eso presente. De esto puedo pasar a hablar, yo creo que eso ya es lo más básico en cuanto a las medidas higiénicas que nos han hablado las autoridades. No sé si Gustavo quieres que añada algo más o paso a hablar de... Hay un par de preguntas de algunos Claro. videntes que están viendo, y una de ellas dice: doctor Antonio Soler, ¿podría explicar desde un punto de vista científico por qué este virus no pudo haber sido creado por humanos? Sí, muy buena pregunta. Como la conspiración, una de las teorías. Claro, no, muy buena pregunta y pregunta justa. Creo que se ajusta al ejemplo que hice anterior. Nunca habíamos visto esto, pues entonces esto tiene que haber sido algo que se inventaron. Mire, es bien importante entender, por ejemplo, si nos vamos a la historia, volvemos. Hay una pandemia, de hecho, mucho peor que la que estamos pasando ahora mismo, porque a pesar de que tenemos más transporte, también tenemos más ciencia y más comunicación a nuestro favor. Así que si nos vamos por eso, ya sabemos que históricamente nos tocaba. Pero quiero contestarle más concretamente su pregunta. Y es que los científicos, del mismo modo que la ciencia puede, con su sola huella digital, que es única, y su huella digital, no importa dónde vaya en el mundo, hay 7 billones y su huella digital es única. Y un científico forense, si tiene el récord de su
o un patólogo forense, si tiene su huella digital, lo va a localizar donde usted se vaya en el mundo. Si está en computadora, va a saber que es usted. Lo mismo ocurre con los virus. Los virus dejan una huella genética específica y es muy compleja. Y basado en estudios previos, sabemos, podemos saber si estas cepas vienen de cepas que se conocían antes. Y el ser humano, y han estudiado esta cepa, y sí, la han trazado a cepas anteriores que ya se habían visto y que se sabe que el reservorio, en su mayoría, sí son estos murciélagos. Y el detalle es que, aunque están estos mercados húmedos, como le llaman en el área de China, que se teoriza que salió esto, la realidad del caso es que como seres humanos cada vez más y más estamos adentrándonos en el mundo salvaje, por así decirlo, o en las selvas que antes no teníamos acceso. De hecho, parte de la última pandemia que tuvimos, que fue la del ébola, me parece que en el 2014, 2015, se ata al hecho de que en esas áreas de África la gente penetró más en lugares de la selva que antes no accesábamos, y eso nos da acceso más directo a animales con los cuales antes no estábamos en contacto. Volviendo más directo a la pregunta, pues ya se publicó un estudio en el cual trazaron básicamente el gen de este virus, y la probabilidad de que hubiese sido algo creado totalmente por el ser humano es bien baja y bien mínima, es 1%, o sea, casi cero. O sea, en la ciencia nada, básicamente nada es absoluto. Habiendo dicho esto, es difícil, como científico tengo que decir que es 100% difícil poder trazar el origen último, pero lo que sí sabemos concretamente es que, por otra parte, como ya habíamos hablado, como ser humano y como sociedad estamos creando unas condiciones prácticamente perfectas e ideales para que no solamente se repita esto de manera espontánea y de la naturaleza, sino algo lamentablemente mucho peor. Como decía el doctor Greger en uno de los videos hace poco, esto básicamente es una práctica, es un dress rehearsal, ¿no? Una práctica, una oportunidad, si lo vemos así, que el planeta Tierra, que la humanidad, que Dios, como usted quiera verlo, nos está dando para que practiquemos, porque si el índice de mortalidad fuese 1, 2, 3% más alto que esto, la sociedad como la conocemos sí sería realmente caótica, lamentablemente, porque se afectarían las cadenas de distribución alimentaria, de transporte, etcétera. Así es que pero la pregunta es bien válida, y nada, básicamente como ciencia ya tenemos la contestación. Muy bien. Una pequeñita pregunta, ya que habló del barbijo, ¿no es cierto?, de la máscara. ¿Podría comentar si realmente es útil cuando uno sale ponerse los guantes esos de látex? Claro, no es 100% esencial, en el sentido de que si usted tiene conciencia de tener un sanitizador o consigo, y inmediatamente después de tocar superficie se pueda lavar las manos o sanitizar las manos, eso en términos generales sería suficiente, y sobre todo evitar tocarse la cara, porque pues eso aumentaría la probabilidad de que se contagie. Habiendo dicho esto, no es mala idea, y de hecho yo creo que eso, yo diría que prácticamente a nivel práctico es una de las cosas que más nos ayuda, es que cuando usted tiene los guantes como que no se toca la cara tanto porque se recuerda. Así que de esa manera puede servirle también como recordatorio de que no se toque su cara. Sí, creo que hay, pero también hay escasez de recursos, así es que, sí, de todos estos recursos, de manera que no creo que es algo súper esencial. Si usted lo tiene una caja de guantes en su casa y quiere usarla, pero en última instancia lo más que lo va a proteger es minimizar salir. Cuando usted salga, pues que use sus mascarillas y que obviamente mantenga su buena higiene. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, prosigamos, porque una de las cosas que estábamos hablando es de cómo se podría reforzar nuestro sistema inmune, si hay algunas
alimentaciones que bajan nuestras defensas o que suben nuestras defensas. Y bueno, con toda la experiencia que tiene ahí en True North, es muy interesante saber su punto de vista. Claro, es bien importante entender porque a veces volviendo, nos abruman todas estas noticias terribles y a veces nos podemos, muchas veces el mensaje es, bueno, usted se va a tener que sentar a esperar hasta que aparezca una vacuna. Y aunque eso puede tener su crédito, creo que hay muchísimo, pero muchísimo que podemos hacer mientras aparecen quizás soluciones más concretas para esto. Hay muchísimas maneras que conocemos en la ciencia y que tenemos mucha evidencia publicada, científica, de cómo podemos mejorar nuestro perfil del sistema inmunológico y prepararnos mejor para evitar que de entrar en contacto con este virus nos contagiemos, o que si nos contagiemos la carga de la enfermedad sea menor y no surjamos ninguna complicación. Hay varias maneras. La primera que yo les recomendaría a las personas, a cualquier persona que me esté escuchando y que no lo puedo enfatizar más y lo deberíamos gritar a los cuatro vientos, es el sueño. ¿Por qué? Porque sabemos que el sueño, o sea, dormir de 7 a 8 horas, impacta significativamente el sistema inmune, ¿ok? Y es algo paradójico porque en estos tiempos en el cual estamos en mucho estrés, pues estamos despiertos, viendo las noticias hasta tarde, leyendo las redes sociales. Así que mi invitación es a que usted se ponga un límite, una barrera, una alarma quizás en su teléfono, que después de las 8 de la noche usted no va a ver más noticias ni nada y usted va a leer algo que lo relaje. ¿Por qué? Porque, bueno, volviendo y yéndome más a lo específico, se hizo un estudio en el cual deprivaron de sueño, tomaron más de 100 sujetos y deprivaron de sueño de apenas 2 horas. O sea, no estamos hablando que lo hicieron no dormir y aquellos sujetos que durmieron 2 horas menos, me parece que fue 1 o 2 horas menos que los otros, que los demás, tuvieron 3 veces, les pusieron literalmente un inoculado del rinovirus, que es el virus del catarro común. Obviamente que no era algo que los iba a matar o a poner en ningún riesgo, pero esos que los deprivaron de sueño tuvieron 3 veces más incidencia de esta enfermedad. Quiere decir que su sistema inmune se inmunodeprimió tanto que fueron mucho más susceptibles a captar este virus. Así es que lo que es atado a lo que es el sueño es el estrés. O sea, es importante que todos tomemos al menos 30 minutos o preferiblemente 1 hora en actividades que lo relajen, que activan el sistema parasimpatético, que es el sistema, el brazo de nuestro sistema nervioso, que nos relaja, que estimula a que el sistema inmune o funcione de manera óptima, porque el simpatético, que es el que se activa cuando estamos en estrés, el sistema simpatético básicamente es nuestro sistema, parte de nuestro sistema primitivo que nos ayuda a la sobrevivencia, y usualmente es una sobrevivencia aguda. Quiere decir que hace 500 años atrás, cuando lo estaba persiguiendo un león, un jaguar o un tigre en la jungla, usted no tiene tiempo para ningún lujo ni para ningún sistema inmune. Así que todos sus recursos van a ir a aquellas cosas que lo hagan sobrevivir inmediato. El problema es que si nos mantenemos viendo las noticias 24/7 y en estrés constante, su sistema inmune se va a deprimir, y eso tenemos cientos de estudios para demostrarlo. Y la mejor manera que podemos hacer para relajar nuestro sistema inmune es algo que ya yo les mencioné, es la meditación. Hoy en día usted puede entrar a YouTube y hay muchísimos audios, 20 minutos, 30 minutos, en los cuales usted escucha una canción relajante, usted se toma un baño caliente y usted visualiza y piensa cosas positivas. Y esto a nivel fascinante y biológicamente va a hacer que su sistema inmune esté más en alerta, esté más listo para cualquier ataque y para cualquier cosa que tenga ¿verdad? Cualquier trabajo que tenga que hacer. Tercer lugar, ya hablé del sueño, ya hablé de reducir el estrés. La alimentación. La alimentación es bien fundamental, es parte de lo que nos dedicamos.
mi recomendación bien básica y bastante obvia, que quizás en este momento muchos de nuestro público no esté listo para quizás hacer el cambio por completo a una alimentación integral basada en plantas o vegana o vegetariana, como le quieran llamar. Pero sí tratar en la medida posible de reducir alimentos procesados y alimentos animales y aumentar el consumo de frutas y vegetales, porque muchos de ellos estimulan el sistema inmune de manera positiva. En especial, voy a mencionar unos grupos, por si alguien quiere tomar notas esto le funciona. En especial, lo que son las legumbres, que hay varias palabras a través de Latinoamérica. Me parece que en Argentina le llaman porotos, ¿cierto? Acá en Puerto Rico se le llaman habichuelas, frijoles en México, etcétera. Así que son uno de los grupos alimentarios que nos va a ayudar más a mantener un sistema inmune saludable. También los vegetales de hoja verde, como es la lechuga, el brócoli, aunque el brócoli no es de hoja verde, pero es un crucífero. Pero todos los vegetales verdes en general van a ayudar significativamente al sistema inmune. También el grupo en lo que le llama en inglés los mushrooms, en español los champiñones, ¿verdad? O las setas, ayudan significativamente a mantener un sistema inmune bien saludable. También el grupo de los alios, que son lo que es la cebolla y el ajo, porque tienen azufre, también ayudan a estimular bien positivamente el sistema inmune. Y por último, el grupo de las cerezas, ¿verdad? O arándanos, que también nos ayudan mucho, y las nueces y semillas, que ayudan también significativamente a tener un sistema inmune más listo para atacar cualquier tipo de enfermedad a la cual nuestro sistema inmune se enfrenta. Por último, cuando hablaba de evitar alimentos procesados, tengo que enfatizar que el detalle cuando comemos alimentos procesados, que es cualquier cosa que viene en una caja o en una bolsa en términos generales, muchos de estos productos para actuar como preservativo le añaden unas cantidades bien altas de sodio. El detalle con el sodio o la sal añadida es que va a deprimir uno de los antioxidantes más potentes que tiene nuestro cuerpo, que es en inglés lo que le llaman en siglas el SOD, que es la dismutasa de superóxido, me parece que sería el nombre en español, que es el antioxidante más potente que tiene nuestro cuerpo y por ende, pues parte de lo que envuelve lo que es la patología y el sistema inmune es que si hay una carga de estrés oxidativo alta en nuestras células, nuestro cuerpo va a gastar básicamente esos antioxidantes en poder neutralizar esta carga oxidativa, este estrés oxidativo. Y cuando entra un virus, eso es como le decimos la frase, es como la gota que colmó la copa. Y por ende tenemos que evitar llenar ese vaso de estrés oxidativo, evitando estos alimentos que aumentan el estrés oxidativo, como son los alimentos procesados. ¿Ok? Y si evitamos llenar esa copa, pues usted le puede echar muchas de esas gotas, por así decirlo, y en teoría se supone que usted esté mucho mejor preparado. Eso es una muy buena analogía, porque si su copa está vacía, no importa cuántas gotas le eche, va a tener mucho mejor chance para evitar que se pueda contagiar, o que si se contagie, la carga viral sea mucho menor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Quería preguntarle si pudieras aclarar, doctor Soler, cuando yo noto que cuando yo digo una forma de alimentación basada en plantas, enseguida la gente básicamente piensa que va a tener que comer lechuga, que va a tener que ser un conejo, digamos, ¿no? Y morirse de hambre. Sí. Pero en realidad estamos hablando de alimentos que contienen fibra, agua y almidón, como son las habichuelas, los porotos, las lentejas, el arroz, la avena, la batata, bueno, no sé cómo se dice en otros países, o sea, la papa dulce, la papa,
bueno, tantas otras cosas. Pienso que si usted pudiera decir algo acerca de que la cantidad de alimentos que entran bajo esta denominación de plantas es casi todo. Exacto, exacto. Sí, muy buena aclaración o preocupación sí, o aclaración básicamente que tenemos que traer a colación. Sí, eso es uno de los mitos y es entendible que cuando hablamos de una dieta vegetariana o basada en plantas, todo lo que vamos a comer es pura ensalada y ya, pero nada más lejos de la realidad, los que conocemos y una vez empezamos a hacerlo de manera correcta, sabemos que es todo lo contrario. De hecho, por lo que se llama densidad calórica, la mayoría de los que sabemos hacerlo y lo hacemos bien es lo contrario, comemos mucha más comida que jamás se nos hubiese imaginado, porque la variedad de alimentos que hay es impresionante. A veces alimentos que jamás habíamos probado, empezamos a probar. La realidad del caso es que como seres humanos a veces tendemos a sobreestimar la variedad de lo que comemos. Y realmente los productos animales es una variedad de tres diferentes, que estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Lo que es el pollo o el pavo, tenemos el pescado, tenemos la carne de vaca y la carne de cerdo. En términos generales es raro que salgamos de ahí. Entonces, por ahí tienes el huevo de gallina y la leche de vaca. Básicamente estamos hablando de 6 alimentos, mientras que cuando hablamos de vegetales con almidón, como es la papa, tenemos, como mencionaste, la papa dulce o la batata, tenemos la papa, tenemos arroz blanco, tenemos arroz negro, tenemos arroz marrón o brown, como le llaman. Exacto, integral, arroz integral. Tenemos diferentes clases de porotos, lentejas, habichuelas. Tenemos muchísimos frutas, pues ni empezar a hablar de toda la variedad que tenemos. Así es que, volviendo, la invitación es a ver la gran variedad que hay y que no se trata de pasar hambre, es todo lo contrario. Un paréntesis bien importante haciendo en esto es que los carbohidratos, sobre todo los no refinados, han sido un poco confundidos o se le ha dado un mal nombre injustamente. Ciertamente carbohidratos refinados como son los refrescos o los dulces, carbohidratos refinados que en su mayoría también están acompañados de cantidades de alimentos procesados como es el aceite, que quizás hablemos ya mismo de eso, pero aceites, azúcares, sales, muy diferente hablar de un alimento íntegro como son los porotos o la papa dulce o las frutas, que aunque sí tienen carbohidratos complejos, es la palabra clave, porque tienen fibra y cientos de fitonutrientes exclusivos de ellos que no vamos a encontrar en un frasco de vitaminas, no importa cuán bueno o cara sea, y que va a ayudar no solamente al sistema inmune, sino a nuestro sistema cardiovascular de maneras únicas. De hecho, el estudio de carga de enfermedad global que se hizo y se publicó en el año 2018, el último, encontró que el componente principal que puede hacer la humanidad entera para reducir la mortalidad a nivel del mundo no es acabar con el terrorismo, no es acabar con las guerras, no es acabar con el cigarrillo, aunque todas esas cosas se reconocen que son malas. Pero si pudiéramos bajar la mortalidad de millones de personas en el mundo, es añadir frutas. Algo tan sencillo como eso. Quiere decir que no estamos comiendo suficiente fruta. No es por las calorías que nos estamos perdiendo, sino es por los cientos de fitonutrientes esenciales por los cuales evolucionamos a través de cientos y miles de años, y que como nuestros hermanos primates, el 99.9% de la dieta, ciertamente mínimo, más del 95% de la dieta, era este tipo de alimentación. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar nuestra charla hoy, y espero que haya otras, Claro. me gustaría que nos expliques por qué no al aceite. Y cuando decimos aceite, estamos hablando de cualquier aceite, aceite de lo que sea. Pero la gente empieza, bueno, y el aceite de coco, y el aceite de oliva, y el aceite de etcétera, de girasol, cualquier aceite. ¿Por qué es que no se recomienda el uso del aceite? Claro.
Esto es una pregunta muy común. Hay muchas estrategias de mercadeo que en los últimos años nos han hecho creer cosas que realmente no están respaldadas por la ciencia. Aquí nosotros tenemos mucho cuidado que cuando hablamos, estamos hablando de asuntos que respalden lo que es la ciencia de no solamente prevenir, sino revertir la mayoría de las enfermedades crónicas. Sí, a veces escuchar que el aceite de coco extra virgen o el aceite de oliva extra virgen es algo, tiene propiedades mágicas y medicinales que nunca habíamos visto. La realidad del caso, para resumir, y obviamente no tenemos tiempo de ir al detalle, pero es que son versiones menos malas y menos patógenas que otras, pero que cuando lo analizamos objetivamente, las cualidades nutricionales de estos alimentos, pues realmente no respaldan, lamentablemente, ¿verdad? Digo lamentable porque yo quisiera que muchas cosas funcionaran, pero pues la realidad es que tenemos que admitir que pues no funcionan. Los aceites, bien importante por otra parte también reconocer en el marco de lo que voy a decir que todo en la vida, incluyendo la alimentación, es una oportunidad de costo. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos unas 2.000 calorías promedio al día que debemos consumir. Y nada necesariamente es intrínsecamente malo, sino cuando lo comparamos con otra cosa. ¿A qué me refiero? Muchas veces hacen estos estudios, dicen, pero es que doctor, yo vi un estudio que es que este aceite de coco es que es saludable. Claro, pero es que la industria lo compara con quizás un aceite de maíz que es súper procesado y entonces cuando lo comparan en un estudio, un pequeño por ciento mejor, entonces ya lo publican como que le ayudó a reducir el colesterol. Claro, cuando usted lo compara contra un aceite que es mucho más procesado o con una dieta que literalmente a veces lo comparan con una dieta que incluye pues alimentos procesados como bebidas, refrescos o dulces, etc. Es el alimento, el aceite básicamente es el alimento con más concentración calórica que existe en el planeta. Estamos hablando de 4.000 calorías por libra, aunque nadie se come una libra, o en Argentina sería kilos, o sea que sería, no sé cuánto es el número, pero sería un número bien alto, quizás 2.000 calorías. Y sí, sería 4.000 por, claro, porque una libra es medio kilo. Sí, de modo que, anyway, de todos modos es que la cantidad es bien alta. El detalle es que sí es un ingrediente mágico. Fíjese que nosotros a veces nos atamos a cosas que nos es, como dicen acá el doctor Goldhammer, siempre nos siempre nos gusta escuchar buenas noticias de nuestros malos hábitos. Y el detalle es que la sociedad moderna reconoce que las azúcares refinadas es algo que es tóxico. Pero el aceite es un ingrediente que también es un ingrediente mágico que le da sabor a ciertos alimentos y por ende nuestro paladar está más inclinado a cosas que contengan aceite. Por ejemplo, una papa asada versus una papa frita en la cual se fríe con aceite, nuestro paladar intrínsecamente va a tener una atracción muchísimo mayor por ese alimento porque tiene mucha más densidad calórica. Pero no solamente tiene más densidad calórica, lo cual lo va a hacer una posibilidad mucho más alta de que usted aumente de peso al consumirla, sino que lo que me preocupa principalmente es que no tiene dos cosas. Número uno, no tiene fibra, que es un ingrediente muy esencial y que como sociedad moderna consumimos menos del 50% de lo que se recomienda que se consuma de fibra. Y número dos, afecta la función arterial. Quiere decir, varios estudios evidencian que lo que comemos no es que nos afecte de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, es que nos afecta durante las próximas 3 horas. Todo lo que usted se coma va a hacer un efecto positivo o negativo en las próximas 3 horas. Esto se parece quizás al dinero. Usted puede o ahorrar ese dinero o gastarlo. Si usted tiene un dinero que usted se gana a diario, al final del día, si usted ahorra un poquito más, pues con el tiempo va a tener ahorros en el banco. Pero si cada día usted está gastando un poquito más de lo que gana porque tiene una tarjeta de crédito, de aquí a 2 años va a tener muchas deudas. Y lo mismo ocurre en el cuerpo. De modo que cuando estudios han demostrado que 1, 2, 3 horas después de que usted consume un alimento que tiene aceite por sonograma, o sea, esto lo hemos visto, esto no es teoría, vemos que las arterias no pueden vasodilatar tan bien como deberían, de modo que la circulación se ve comprometida
y probablemente sus tejidos no están obteniendo nutrientes y oxigenación al nivel óptimo que deberían. ¿Ok? De modo que cuando estamos hablando, en este caso, inclusive del sistema inmune, usted quiere que esas células del sistema inmune lleguen a los tejidos para poder atacar. Obviamente, a este punto sería teorizar con este virus, pero sí lo que sabemos es que usted debería estar consumiendo cosas que ayuden su función arterial para que esos soldados, ¿verdad? Que son sus células del sistema inmune, es básicamente como abrirle camino versus cerrarle camino a sus soldados para que encuentren a ese enemigo. Una manera bien simple que puedo ilustrarlo para que visualmente las personas puedan entenderlo. Así es que tampoco pienso que pues en la vida no podemos ser extremadamente dogmáticos, y si usted una vez a la semana siente que tiene que hacerlo porque obviamente está en una actividad familiar o tuvo que salir, pues, pero ciertamente tenerlo como hábito, consumir aceites a diario o pensar que por tomarse una cucharada de aceite está ayudando a su sistema inmune, tiene que saber que no es cierto y que es lo contrario. Usted puede estar comprometiendo su sistema inmune haciendo eso de esa manera. Y pues, de una manera, de un punto de vista más estético, es algo que es mucho más fácil usted bajar de peso y mantenerse un peso más saludable si elimina estos alimentos que son bien altos en densidad calórica. Muy bien, muchísimas gracias. Eso está muy claro y es tan importante que la gente entienda. Bueno, estos son los casos de información no correcta y cómo se pueden estos estudios que muchas veces salen y que vemos en las páginas de los diarios o revistas, se pueden manipular, porque como te decía, se pueden hacer comparaciones. Si compara algo espantoso con algo malo, me va, bueno, pero tenemos que comparar algo con lo bueno, no con lo menos malo. Exacto. Y quería hacer el paréntesis. A mí siempre me gusta enfocarme en lo positivo. O sea que yo lo que le digo a los pacientes, mire, no se coma el aceite de oliva, pero cómase las olivas. No se coma el aceite de coco, cómase el coco. Y así por el estilo. No se come el aceite de maíz, cómase un buen maíz orgánico. O sea que el enfoque es comer los alimentos, volviendo, que sean no procesados, que tengan su fibra y esos cientos de fitonutrientes que pierden una vez los procesas, pero que van a estar incluidos una vez se los come de la manera que la naturaleza diseñó. Exactamente. Confiando que la naturaleza es mucho más sabia que nosotros y el paquetito en donde viene envuelta tiene todo lo necesario. Ciertamente. Bueno, vamos a dejar porque ya vamos a llegar a 1 hora, pero en realidad podríamos seguir escuchándolo por mucho tiempo más y espero que hagamos otros teleconferencias o webinars en el futuro hablando de otros temas. No sé si tiene alguna otra cosa que agregar como modo de despedida. Sí, nada. Primero que nada, agradecerte por esta oportunidad, agradecerte a los que nos están escuchando de tomar de su tiempo valioso, porque hoy en día es tan fácil distraernos en cosas que a veces no aportan a nuestra salud y a nuestro bienestar, y reconocer que los que están aquí nos están escuchando es porque realmente desean invertir en una mejor vida, en una mejor salud, y eso es bien importante. Así que todos los que nos están escuchando, agradecerles porque ustedes son muy especiales. Quería dejarle simplemente con un pensamiento. Soy una persona bien optimista. Yo pienso que todo pasa por una razón y le fomento a usar esto como una oportunidad que nos estimule a mejores hábitos. Dicen que el carácter de un ser humano se ve o se enfrenta cuando o realmente se revela cuando estamos en tiempos de crisis o tiempos difíciles. Y el carácter chino para crisis se traduce en 2 palabras, que es peligro y oportunidad. O sea que estamos en peligro, pero también existe una oportunidad para que esto desencadene a cosas más positivas. Los gobiernos siempre van a hacer sus cosas no de una manera más eficiente que quisiéramos, pero nosotros tenemos por lo menos el 90% de poder reside en nosotros, en tener buenos hábitos, en informarlos como estamos haciendo ahora, en relajarnos,
en meditar y en conectar más con nuestras familias y con nuestros amigos. Así es que me mantengo optimista y yo sé que esto va a desencadenar en cosas mucho más positivas y buenas en un futuro. Muy bien, muchas gracias. Yo también soy una persona positiva y sé de que todo esto va a pasar y esperemos que aprendamos algo y que cambiemos para bien. Claro que sí. Muy bien. Buenas tardes o días y nos vemos la próxima. Y muchas gracias a todos por unirse hoy a nosotros. Bien. Hasta la Muchas gracias próxima. y un abrazo. Chao.